Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestra sexta semana de clases. Ya les he dicho anteriormente que en la geometría analítica podemos acomodar los puntos en donde nos conviene para estudiar un determinado problema. Pero si nos dan una ecuación, tenemos que ver cómo transformar nuestros ejes de coordenadas para poder interpretarla correctamente, y es algo que vamos a usar ahora que estudiemos las cónicas como lugares geométricos. Para esto vamos a estudiar algunos tipos especiales de funciones del plano en el plano que se llaman transformaciones rígidas. Los tipos de transformaciones que vamos a estudiar concretamente van a ser las traslaciones, las rotaciones o giros, con centro primero en el origen, y posteriormente vamos a ver cómo extenderlo a centro en cualquier otro punto, y las reflexiones con respecto a los ejes de coordenadas, y después vamos a ver cómo extender estas transformaciones a reflejar con respecto a cualquier recta o cualquier punto. Entonces, comenzamos con las traslaciones. Bueno, trasladar conforme a un punto simplemente es, si tenemos un punto de coordenadas XY en nuestro plano cartesiano, a este punto XY lo vamos a enviar al punto X, Y más H, K, donde H, K son las coordenadas de un punto fijo que estamos llamando P. Entonces, si ponemos esto en notación vectorial, pues simplemente es trasladar el vector U según el vector P. Entonces, aquí estamos. Simplemente es nuestra transformación que está ahora, en lugar de fijando a nuestro vector U en el origen, pues está poniendo nuestros vectores U como punto inicial, el punto P. Y esto es consecuencia simplemente de la forma en que definimos la suma de puntos o de vectores en nuestro plano cartesiano. Entonces, ejemplos de traslaciones. Pues trasladar por el vector 0 nos da la función identidad. Porque si a cualquier vector le sumamos el vector 0, como el vector 0 es neutro aditivo, nos deja todo fijo, es decir, tenemos la función identidad. La composición de traslaciones vuelve a ser una traslación. La función inversa de una traslación es una traslación, y las propiedades que nos interesan es ver que las traslaciones preservan distancias y preservan el producto interior y por lo tanto el ángulo entre vectores. Para ver eso procedamos de la siguiente forma. Si P es el punto 0, 0, pues bueno, ya dijimos que si a XY le sumamos el 0, 0 nos queda XY, entonces una función que a cada punto le asocia el mismo es la función identidad, en este caso, en el plano cartesiano. Ahora, si tenemos dos puntos P y P', no tienen por qué ser distintos. Trasladamos primero nuestro punto XY según P y a ese resultado lo trasladamos según P', pues entonces, ¿qué significa? Que al punto de coordenadas X más H, Y más K, lo tenemos que trasladar por H', K'. Y eso nos da el punto de coordenadas X sumado con H más H', Y sumado con K más K'. Es decir, si ahora consideramos como punto el H más H', K más K', significa que al punto XY lo estamos trasladando por el punto R de coordenadas H más H', K más K'. Esto demuestra que la composición de traslaciones es una traslación, y no solo eso. Además, si P' tiene coordenadas menos H menos K, pues H más H' sería 0, K más K' sería 0, y el punto R sería el origen de coordenadas. Es decir, el inverso aditivo de P sería la que nos proporciona la traslación inversa de mover según indica el punto P. Muy bien.
Entonces, eso lo decimos aquí adelante. Composición de traslaciones, como es traslación, si R es menos H menos K, entonces el punto R nos da el origen y obtenemos la identidad. Y a continuación, pues vamos a ver que las traslaciones preservan distancias. Bueno, vamos a ver que preservan normas, porque recuerden que la norma de un vector es la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. Entonces, si consideramos la distancia que hay entre la imagen bajo la traslación por P del punto A y del punto B, pues es simplemente pensar en la norma del vector que tiene como punto inicial el trasladado de B por P y como punto final el trasladado de P por A. Pero el trasladado de A por P simplemente es A más P y el trasladado de B por P simplemente es B más P. Entonces, si al vector A más P le restamos el vector B más P, el punto P se cancela y nos da simplemente el vector A menos B, que es el que inicia en B y termina en A, cuya norma es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, ¿qué pasa ahora si queremos ver que las traslaciones preservan ángulos? Bueno, pues simplemente lo único que tenemos que fijarnos es que cuando trasladamos el vector A y el vector B para que su punto inicial sea P, entonces el vector que va de P al punto A más H, B más K, es exactamente el mismo que vector A. ¿Por qué? Porque los vectores los podemos situar en donde se les dé la gana. Pues en particular los podemos situar en el punto P. Entonces aquí situamos en el punto P tanto el vector A como el vector B. Entonces el ángulo que se forma entre los trasladados del vector A y el vector B es exactamente el mismo que se forma entre A y B. Y bueno, esto nos da una idea de cómo hacer la demostración. Si la queremos hacer formalmente, vamos a ver que las traslaciones preservan producto interior. Veamos a continuación. Entonces, supongamos que tenemos un punto P de coordenadas HK y traslademos cualquier punto o vector de coordenadas XY según P. Entonces obtenemos ahora el punto de coordenadas X más H, Y más K. Entonces lo voy a denotar como vectores porque quiero el ángulo formado entre los vectores. Entonces, si tomamos el vector asociado al punto A, que es el vector AB, al aplicarle la traslación por P obtenemos el vector de coordenadas A más H, B más K. Y al trasladar el punto B, que tiene coordenadas C, D, por el punto P, obtenemos el vector de coordenadas C más H, D más K, desde luego basado en el punto P. Entonces vamos a mostrar que las traslaciones preservan el producto punto o producto interior de vectores. Entonces lo que queremos demostrar es que si consideramos el producto interior de AB con CD, eso es lo mismo que considerar el producto punto o producto interior del trasladado del vector AB según el punto P con el trasladado del vector CD por el punto P. Entonces con esto y la parte que ya tenemos va a ser suficiente y ahorita comentamos por qué. Entonces, el trasladado de AB por P, producto punto, con el trasladado de CD según el punto P, por lo que tenemos aquí arriba es el producto TP de AB, es A más H, B más K. Este sería el punto final, pero el punto inicial es el punto P que tiene coordenadas HK. ¿Ok? Se me estaba olvidando que tengo que mover todo el vector.
Y ahora en el otro tenemos que el punto final bajo la traslación es de coordenadas C más H, D más K, pero las coordenadas iniciales son H y K. Entonces, cuando hacen ustedes la diferencia que está dentro de cada uno de los corchetes, pues simplemente nos queda el producto punto U interior del vector AB con el vector CD, que es lo que queríamos. Entonces, como el coseno del ángulo θ, que es hacer el producto punto del vector AB con el vector CD sobre la norma del vector AB por la norma del vector CD, de acuerdo con lo que está calculado aquí arriba, pues esto es lo mismo que el producto punto o producto interior del trasladado de AB por el punto P con el trasladado de CD por el punto P, y como habíamos visto hace un momento, esta es la norma de AB y la norma de su trasladado por P es exactamente la misma. Entonces el coseno del ángulo se está preservando, y de manera análoga sabemos que el seno del ángulo va a ser igual al producto punto del vector AB por el producto punto del vector perpendicular a CD en el origen, que sería esto de aquí, sobre la norma del vector AB por la norma del vector menos D C, que por cierto es la misma que la norma del vector CD, pero ya dijimos que las traslaciones preservan producto punto. Entonces esto es lo mismo que trasladar por P el vector AD, producto punto, trasladar por P el vector menos D, C, sobre las normas respectivas de estos vectores. Pero trasladar por P el vector menos DC es lo mismo que trasladar por P el perpendicular al vector CD. Entonces esto es lo mismo que trasladar por P el vector AB por el perpendicular a trasladar por P al vector CD sobre la norma del vector AB por la norma del vector CD, ya que un vector y su perpendicular asociado es exactamente lo mismo. Entonces, como el coseno del ángulo que forman los vectores A, B, C y D y el seno que forman estos mismos vectores son iguales, pues a los ángulos no les queda otro remedio que ser los mismos. Entonces, el ángulo formado por estos vectores en posición estándar es el mismo que el ángulo formado por sus trasladados basados en el punto P, simple y sencillamente porque los vectores se paran en donde se les da la gana, ¿ok? Y entonces con eso tenemos esta parte de que las traslaciones preservan ángulos, preservan distancias, y por lo tanto es lo que nosotros llamamos un movimiento rígido. Preserva todo, hasta sentido preserva, ¿ok? Entonces aquí ya está.
El otro tipo de movimiento que tenemos son las rotaciones. Bueno, ok. ¿Qué es una rotación? Vamos a estudiar primero rotaciones con respecto al origen y después vamos a cambiarlo. Entonces, una rotación por un ángulo teta fijo. Y aquí me faltó indicar el ángulo. Entonces, con respecto al origen, por un ángulo teta fijo, simplemente es una transformación del plano en el plano que a cada punto de coordenadas x, y lo manda al punto x por coseno de teta más y seno de teta menos x seno de teta más y coseno de teta. Geométricamente, ¿qué me está diciendo? Que si tomamos el vector en posición estándar asociado a u, a este vector lo giro un ángulo teta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces esto nos está diciendo que al vector, vamos a ponerle U minúscula, que es el que empieza en el origen y termina en el punto mayúscula, lo gira un ángulo teta en sentido contrario a las manecillas del reloj, que dijimos que esta palabra también se llama levógiro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace una rotación. Toma un vector arbitrario y lo gira un ángulo teta en sentido contrario a las manecillas del reloj. La palabra en castellano es levógiro, si ustedes quieren llamarlo contrarreloj, por mí está bien. Entonces vamos a ver unos ejemplitos con GeoGebra. Denme un momento. Bueno, veamos unos ejemplitos de lo que hemos estado mencionando. Entonces, ¿qué significa girar? Por ejemplo, esta figura, nuestro destroyer, alrededor del origen, que está indicado aquí con P subíndice 1 P biprima. Entonces estamos girando esto alrededor de este origen. Un ángulo teta. ¿Qué significa girar un ángulo teta? Dejar todo donde estaba. Esta es mi figura original. Entonces, si empezamos a mover esto por un ángulo teta, a ver, se me movió todo, solo quiero mover un ángulo teta. Ok, aquí tomamos el ángulo teta y fíjense, aquí estamos haciendo que teta tenga el valor de 30 grados. Entonces ahí se movió el destroyer, lo hemos girado alrededor de este punto un ángulo de 30 grados. Desde luego, si ahora procedemos a girar al destroyer, en lugar de este ángulo de 30 grados, un ángulo de menos 30 grados, entonces vamos a decirle, gira el destroyer alrededor de este punto, un ángulo menos alfa, y vamos a llevar alfa hasta este mismo valor. Entonces aquí, como alfa vale 0, me está dejando exactamente la misma figura. Y empezamos a menearlo. A ver. Y lo empezamos a menear en el sentido opuesto. No se me meneó. Déjenme deshacer lo que ya tenía. Ok, entonces giramos teta. Ok, giramos alfa. Ok, entonces esta es la figura original. Esta es la que obtengo al girar con alfa en el mismo sentido, pero ahora quiero girar no con respecto al ángulo alfa, sino con respecto al ángulo menos alfa. Ok, para que una gire en un sentido y otra gire en el sentido opuesto. Entonces aquí está nuestra figura original. La empiezo a girar hasta llegar al ángulo de 30 grados. El movimiento, la transformación inversa, significa girar en el sentido opuesto los mismos 30 grados. Ya me pasé. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces eso me regresó
a la transformación original. Desde luego, con esto estamos viendo no solo eso, estamos viendo que si ponemos primero una rotación y después otra, pues podemos hacer una composición de movimientos, o sea, girar primero por un ángulo teta y después ese ángulo sumarle otro ángulo alfa. Y la composición de rotaciones sería nuevamente una rotación. Desde luego, si no deseamos hacerlo con respecto a vamos a ponerle aquí propiedades del objeto 0 grados para regresarnos al caso original, también podemos trasladar nuestra figurita por un determinado punto y después tomar a nuestro destroyer y empezarlo a girar. Entonces girar ahora alrededor de este nuevo punto la figura corresponde a tener nuestra figura plantada en el origen, girarla aquí y posteriormente trasladarla. Entonces girar con respecto a cualquier punto es la composición de una traslación con una rotación en el origen, ¿ok? En el orden que nos convenga. Y posteriormente, pues también podemos hacer una composición, pero ahora con respecto a otro tipo de giros. Entonces aquí, si se fijan, pues podemos estar ahora moviendo esta alrededor de este punto con respecto a este ángulo. Entonces estudiar las transformaciones más sencillas nos van a permitir estudiar estas que pueden resultar aparentemente más complicadas. Pero ¿cómo mostramos ahora que está pasando lo que aquí nos dice, que se están preservando los ángulos y las medidas con respecto a las rotaciones? Bueno, muy bien. Lo que afirmamos ahora es que las rotaciones preservan distancias y ángulos. Entonces tomemos una rotación alrededor del origen por un ángulo teta de un vector XY en posición estándar. Entonces este vector en posición estándar va a dar al vector en posición estándar X coseno de teta menos Y seno de teta como su primera componente, X seno de teta más Y coseno de teta como su segunda componente. Lo primero que vamos a ver es que si tenemos dos puntos arbitrarios A y B en el plano y nos fijamos en sus imágenes bajo las rotaciones R teta, pues entonces sus imágenes preservan la distancia, es decir, la norma del vector que empieza en B y termina en A, es exactamente la misma norma del vector que empieza en R teta de B y termina en R teta de A. Entonces basta ver que las normas cuadradas cumplen eso porque después nada más sacan raíces. Pero si ustedes se fijan, R teta de AB menos R teta de CD no es otra cosa que el vector A menos C por coseno de teta. Se hacen las diferencia componente a componente o suma algebraica componente a componente y factorizan coseno de teta y seno de teta en cada una de las componentes. Entonces nos da A menos C coseno de teta, que es lo que viene de aquí y de aquí al tomar la diferencia, y D menos B por el seno de teta, que aquí el menos con menos es este D positivo, y este menos de B aquí nos queda en esta parte. Mientras que en la segunda parte nos queda A menos C seno de teta y B menos D por coseno de teta. Fíjense que estas dos quedaron con los signos invertidos. Entonces, para tomar la norma de este vector, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular los cuadrados de las componentes y sumarlos. Entonces, calculamos el cuadrado de la norma. Esta es la primer componente elevada al cuadrado. Tomamos la segunda componente elevada al cuadrado. Como es un binomio elevado al cuadrado, nos da la primera componente, A menos C al cuadrado, coseno cuadrado de teta, menos 2
A menos C, B menos D, coseno teta, seno teta, y luego más B menos D al cuadrado, seno cuadrado de teta, mientras que la segunda componente nos da A menos C al cuadrado, seno cuadrado de teta, más 2AC por B menos D, coseno teta por seno teta, más B menos D al cuadrado, coseno cuadrado de teta. Bueno, fíjense que aquí las componentes centrales que estamos señalando en este momento con nuestro cursor, no le atino al cursor, ya le atiné, esta de aquí y ahora se me desapareció la otra, ok, estas dos de aquí aparecen una con el signo opuesto de la otra, es decir, una es el inverso aditivo de la otra, por lo tanto se cancelan. Y aquí tenemos factor común a menos c elevado al cuadrado, que está multiplicando el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Entonces, usando la identidad fundamental de la trigonometría, que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1, que deducimos del círculo trigonométrico, esta parte de aquí simplemente nos queda a menos c al cuadrado, mientras que esta otra parte de aquí, por la misma identidad fundamental, nos queda b menos d al cuadrado. Pero esta suma de cuadrados no es otra cosa que el cuadrado de la norma de la diferencia del vector AB con el vector C, D. Por otra parte, si nos fijamos en el ángulo, vamos a llamarlo phi, el ángulo formado por los vectores AB y CD, entonces queremos demostrar que phi es el ángulo formado por los vectores en las imágenes. Y bueno, para ver que son los mismos ángulos que se forman en el dominio que en las imágenes, nos basta ver que se preserve el producto punto, porque ya checamos que se preservan las normas. Si checamos que se preserva el producto interior, tendremos que el seno, el coseno y todas las funciones trigonométricas son las mismas para cualquier teta que estemos evaluando en cualquier punto de coordenadas AB y cualquier punto de coordenadas CD. Y entonces las rotaciones preservarán los ángulos en dirección y sentido. Pero si ustedes se fijan y realizamos el producto punto de la imagen del vector AB bajo la rotación por un ángulo teta y la imagen del vector CD bajo la rotación por el ángulo teta, pues tenemos que hacer el producto interior de estos vectores, a coseno teta menos b seno de teta por c coseno teta menos d seno de teta, y a eso le tenemos que sumar a seno de teta más b coseno de teta, que multiplica c seno de teta más d coseno de teta, porque el producto interior de dos vectores se hace multiplicando primera componente del primer vector con primera componente del segundo vector, segunda componente del primer vector con segunda componente del segundo vector. Y al hacer estos productos nos queda a por c coseno cuadrado de teta, que es el producto de estos dos. Luego nos queda AD con signo negativo por cosenos de teta seno de teta, BC con signo negativo por coseno teta seno de teta, factorizamos seno teta coseno de teta y nos queda menos AD más BC coseno teta seno de teta, y luego menos por menos más BD seno cuadrado de teta. Y procediendo de manera análoga con la segunda componente, nos queda A por C seno cuadrado de teta más AD más BC, que multiplica seno de teta coseno de teta, factorizamos seno de teta coseno de teta, y finalmente más BD por coseno cuadrado de teta. Nuevamente, usando la identidad fundamental, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, ya que AC es factor común, pues esta primera parte simplemente nos queda C. En la parte intermedia notamos que este término menos AD más BC coseno teta seno de teta es el inverso aditivo de AD más BC, que multiplica el coseno de teta seno de teta. Entonces su suma algebraica nos da 0. Y aquí en esta parte volvemos a aplicar la identidad fundamental
factorizamos BD y nos queda BD que multiplica seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que sabemos que nos da 1. Entonces esto simplemente nos queda C más BD, que es el producto punto o producto interior del vector AB con el vector CD. Entonces las rotaciones preservan producto punto. Y bueno, de manera análoga, si en lugar de aplicárselo al vector CD se le hubiera aplicado al vector menos D menos C, pues podemos ver que la imagen bajo R teta del vector AB pues va a ser lo mismo, y hacemos producto punto con la imagen del vector perpendicular bajo la rotación por teta. Este es un teta, R teta, del vector CD, y me fijo en su perpendicular, pues como consecuencia de lo que estudiamos hace un momento, esto va a ser lo mismo que hacer el producto interior o producto punto del vector AB con el vector menos D, C. Pero sabemos que el coseno de un vector es el producto punto, coseno del ángulo formado por los vectores B y W, es el producto punto de los vectores B y W sobre el producto de sus normas. Pero también sabemos de trigonometría elemental que el seno del ángulo teta es el coseno del ángulo complementario a teta. Entonces, si el ángulo complementario a teta es gamma, pues de manera similar, nada más aplicamos la fórmula del coseno, pues obtenemos que esto es el producto punto o interior del vector B con el vector perpendicular a W sobre la norma de B por la norma del vector perpendicular a W. Pero como las rotaciones preservaron producto punto o interior, pues tenemos que el coseno del ángulo teta es lo mismo que el coseno del ángulo que estamos formando entre teta y W. Entonces el coseno entre los ángulos, entonces si teta es igual al ángulo formado por el vector AB y el vector CD, teta era el ángulo de giro. Si phi es este ángulo y psi es el ángulo formado por sus imágenes bajo las rotaciones de teta, entonces el coseno de bar phi es lo mismo que el coseno de, creo que es phi, ya se me olvidó qué letra les dije, es lo mismo que el coseno de phi. El seno de bar phi es lo mismo que el seno de phi, de donde el ángulo phi y el ángulo bar phi coinciden, es decir, las rotaciones preservan ángulos. ¿Ok? Entonces son estas bonitas propiedades que estamos deduciendo. Y bueno, ya que tenemos este par de bonitas propiedades, y si el ángulo es 0, tenemos la rotación trivial. Aquí estamos girando nada más un vector. La identidad es la rotación trivial. Ya vimos que composición de rotaciones es una rotación. La función inversa de una rotación es una rotación. Y a saber, la inversa de la rotación por teta es la rotación por el ángulo menos teta. ¿Qué más sabemos? Bueno, ya mostramos que preservan distancias y que preservan el producto interior entre vectores. Es lo que acabamos de hacer hace un momento. Y el último tipo de movimientos rígidos que nos va a interesar estudiar son las reflexiones con respecto a los ejes coordenados. Es simplemente la reflexión con respecto al eje de las x, xy,
va a dar en x menos y la reflexión con respecto al eje y es xy va a dar en menos x, y. Entonces, veamos de nuevo a nuestro destroyer. Quiero tantas cosas con el destroyer o quiero un poquito menos. Vamos a poner que este ángulo sea 0. Propiedades, quiero que este ángulo sea de 0 grados. Ya me lo hizo. Este ángulo me da lo mismo que se quede ahí. Y este vector se queda aquí. Entonces, tenemos nuestra figura original y ahora le voy a decir que quiero la simetría de esta figura con respecto al eje de las X. Entonces, fíjense que es como si el eje de las X fuera un espejo y aquí se está reflejando el destroyer en este espejo. Pero también puedo pedir que nos refleje a este otro destroyer de acá con respecto al eje de las Y. ¿Y qué gracia tienen las simetrías? Pues que si ahora yo le digo a esta simetría que me refleje a este destroyer nuevamente con respecto al eje de las Y, me lo va a regresar a su posición original. Es decir, estas simetrías tienen la propiedad de que ellas son su propia inversa. En otras palabras, S compuesta con S aplicado un XY, bueno, esto sería S a XY, dice cámbiale el signo a la segunda componente. Pero ¿qué hace S a un vector? Pues le cambia el signo a su segunda componente. Entonces S seguida de S nos da la función identidad. Entonces, por lo tanto, esta función coincide con su propia inversa. Y de manera análoga, si hubiéramos tomado la reflexión con respecto al eje XY, entonces esta sería menos XY, que hace esta otra reflexión, pues a la primera componente le cambia el signo. ¿Ok? Entonces, estas reflexiones tienen esta propiedad. La idea básica es utilizar transformaciones sencillas y sus composiciones para expresar distintos movimientos en el plano que nos permitan estudiar distintos objetos de manera intrínseca. Concretamente, lo que queremos hacer por ahora es estudiar nuestras cónicas. ¿Ok? Y nuestras cónicas, ya hicimos una introducción a ellos, los planos quedaron en muchas posiciones, y lo que vamos a querer es colocar nuestros ejes de las maneras más simples posibles y nuestros focos o nuestro foco en el caso de la parábola también de la manera más simple posible, en forma tal que podamos estudiar todas las propiedades de nuestras cónicas de la manera más sencilla y obtener las expresiones más simples posibles. Y vamos a ver que todas estas expresiones se corresponden con ecuaciones de segundo grado en las variables x y y. Pero también vamos a ver que cualquier ecuación de segundo grado en la variable x y y no necesariamente es una cónica, también puede ser una cónica degenerada o bien el conjunto vacío.
Así pues, queremos hacer toda la teoría de clasificación de cónicas y su relación en términos de ecuaciones de segundo grado. Entonces, todas estas transformaciones que vimos hoy, que son traslaciones, rotaciones y reflexiones, forman parte de algo que se llaman los movimientos rígidos, ya que ellos preservan distancias y ángulos, aunque las reflexiones invierten el sentido de los ángulos. Entonces las reflexiones preservan las traslaciones y preservan las rotaciones en magnitud, pero no en sentido, no se invierte sentido. Las otras dos sí son rígidas, ¿ok? Las rotaciones y las reflexiones forman parte de un tipo más general de transformaciones que van a estudiar a lo largo de su carrera, que se llaman las transformaciones lineales. Y aquí hay muchos otros tipos de transformaciones lineales, como pueden ser las proyecciones, las homotesias, hay muchísimos otros tipos de transformaciones lineales. Y todas estas, en general, no puedo incluir las traslaciones aquí, porque una transformación lineal siempre manda el origen en el origen, y las traslaciones, salvo la trivial, nos están moviendo el origen. Pero cuando componemos una traslación con una transformación lineal o una transformación lineal con una traslación, obtenemos una familia más grande de transformaciones que se llaman las transformaciones afines, ¿ok? Pero por el momento vamos a quedarnos con nuestros movimientos rígidos, traslaciones, rotaciones y reflexiones. Y de tarea, va a venir una tarea, verifiquen que las reflexiones preservan distancia y valor absoluto del producto interior de vectores. No necesariamente el producto interior, pero sí su valor absoluto, porque estamos diciendo que cambia los sentidos de los vectores. Bueno, con esto terminamos esta introducción a lo que son nuestros movimientos rígidos o nuestra teoría de transformaciones, que vamos a utilizar a partir de este momento a lo largo de todo el curso para lo que viene de aquí hasta que terminemos, y lo seguirán usando ustedes a lo largo de su carrera. Y en el momento en que hemos dotado al plano de cartesiano de esta familia de transformaciones rígidas, es cuando por fin tenemos nuestro modelo de la geometría euclidiana. Porque aquí, una vez que la dotamos de las transformaciones rígidas, es cuando realmente ya no me preocupa dónde o cómo colocamos nuestros ejes de coordenadas. Las propiedades se van a traducir una en otra. Y entonces, al haber dotado a R2 plano cartesiano de esta familia de traslaciones, rotaciones y reflexiones, es decir, de esta familia de movimientos rígidos, se dota de un modelo analítico de algo que es completamente geométrico, lo cual da lugar a la consistencia de la geometría euclidiana, que antes de haber hecho esto no se sabía. Bueno, pero eso es algo ya que discutirán en otros cursos. Hasta luego.